Muy bien, vamos a orar para iniciar con nuestra sección de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú eres el único que puede guiarnos a toda verdad. Eres el único que puede darnos la convicción de nuestra fe para creer, para asegurar de que verdaderamente tú, Señor, habitas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Señor, ponemos en tus manos este tiempo para que tú seas quien hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y seamos instruidos, Señor, en tu palabra. No en nuestras opiniones, en nuestras posturas o pensamientos, sino en tu palabra. Así que guíanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, estamos en 1 Corintios capítulo 15. Este capítulo se basa en la resurrección de los muertos. ¿Y por qué Pablo abarca este tema con la iglesia de Corinto? Y es importante, anticipado, es importante que usted pueda tener su Biblia porque vamos a estar visitando varios sitios, varias citas de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para poder ir dándole un fundamento a la enseñanza de hoy. Y esto es necesario porque, como muchos en el libro de Hechos, en las prédicas de Pablo hacían, juzgaban y meditaban en la Escritura para ver si lo que él decía era cierto. Entonces, esto es importante para que podamos desarrollar el tema, para que podamos profundizar en esto y podamos también nosotros aprender y poder tener un contexto, un fundamento claro respecto a lo que Pablo está enseñándole a la iglesia de Corinto. Entonces, este capítulo, Pablo se enfoca en hablar acerca de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque había un trasfondo cultural dentro de la iglesia y le está hablando a la iglesia, o sea, está hablándole a creyentes, a cristianos. Habían entre ellos quienes no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué con esto? ¿Cuál era el problema con esto? Que si ellos creían que no había resurrección de los muertos, obviamente, de manera implícita, ellos no estaban creyendo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el fundamento o uno de los pilares de la vida cristiana, de nuestra fe cristiana, la resurrección de Jesús. Entonces, en la primera sección que vimos, del versículo 1 al 11, Pablo comienza a argumentar que él ya les ha predicado acerca del Evangelio, y el Evangelio se compone de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y él les dice, yo les he enseñado, y esto es lo que ustedes han aprendido, ustedes han recibido, ustedes están permaneciendo en ello, pero también los insta a retener el Evangelio, para que las falsas enseñanzas y falsa doctrina no influyan en ellos, sino que tengan una permanencia firme en la fe del Evangelio de salvación. Y comienza a argumentar, primeramente diciéndoles que tanto la muerte como la sepultura y resurrección debían de suceder para que se cumpliese la Escritura. O sea, Pablo estaba fundamentando el Evangelio en el Antiguo Testamento. Miles de años desde el Génesis hasta los tiempos de Jesús, anunciando, anticipando que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a morir, iba a ser sepultado, pero también iba a resucitar. Y cada uno de estos factores, cada uno de estos aspectos tiene un significado profundo para nuestra salvación. Entonces, primeramente lo fundamenta en la Escritura, pero luego comienza a hablar acerca de los testigos oculares de la resurrección. Entre esos los apóstoles, entre esos también los discípulos, aquellos que le seguían. Pero también dice que 500 personas en un mismo lugar, al mismo tiempo, presenciaron a Jesús, viendo sus marcas de cuando fue crucificado, viendo su costado también abierto, viéndolo y casi palpándolo de carne y hueso. O sea que no era un espíritu, no era una idea o algo que ellos estaban imaginando.
sino que entonces hay testigos oculares. Y Pablo pone su propio testimonio de que él, siendo el último, se le apareció Cristo resucitado. Y es la única excepción después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Es la única excepción que tenemos en la Escritura del Señor presentándose cara a cara con un hombre. Y ese fue Pablo, para encomendarlo, darle la misión y la tarea de difundir el Evangelio a los gentiles. Entonces, no es solamente la información, sino también hay testigos. Ahora, en ningún lugar del mundo, cuando 500 personas al mismo tiempo presencian un crimen, el juez no va a descartar que estos son falsos testigos si la persona acusada tiene pruebas de que él no lo hizo, ¿verdad? Podría refutar y decir, no, yo no lo hice, y ellos están siendo falsos testigos. Pero si no tiene pruebas para refutar esto, simplemente los 500 testigos, los 500 testimonios son suficientes, más que suficientes, para que el juez dicte completamente, todas estas personas lo vieron. Entonces, no hay cómo refutar su teoría o su coartada. Entonces, Pablo está exponiendo esto para poder evidenciar que Jesucristo verdaderamente resucitó y que habitó y comió y anduvo 40 días entre su resurrección hasta el día de su ascensión con sus discípulos. Porque era necesario que Él estuviera con ellos, porque estos eran los testigos que iban a testificar de Él con los demás, con las demás personas, con los gentiles, acerca de que Él resucitó. Y por lo tanto, la resurrección es el sello que aprueba todo lo demás. Y exactamente y precisamente esto es lo que diferencia a Jesús de entre los otros dioses falsos, de otros precursores de otras religiones, porque los demás dicen que por dónde es, por dónde debería ser llegar, por dónde deberían de ellos encontrar la paz y la calma para su alma. Pero Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Solo Él. Y Él fue el único que resucitó. Siendo anticipado miles de años antes su resurrección, Él mismo diciendo, nadie me quita la vida, yo la pongo, pero tengo poder tanto para ponerla como para quitarla nuevamente y tomarla para mí nuevamente, mostrando el poder que tiene sobre la muerte. Y ninguna otra religión, ni ningún otro líder religioso, precursor de otras religiones, puede decir lo mismo. Ahora, sería muy descabellado pensar de que todos estos testigos llegaran a testificar de Cristo resucitado cuando el Imperio Romano, una de las potencias militares de su época, podían decirles, ustedes están equivocados, porque aquí está el cuerpo, lo hemos encontrado. Aparte que ellos tenían una guardia resguardando la tumba. Por lo tanto, pueden negar la muerte, pueden negar la resurrección, pero no pueden refutarla. Los mismos judíos que asesinaron a Jesús pueden negar la muerte, pero no pueden refutarla hasta el día de hoy. Porque hay más evidencias de la resurrección que evidencias de que esto no haya sucedido. Y ese es el punto de Pablo. Por eso evidencia y fundamenta la resurrección de Cristo. Porque sin resurrección no hay Salvador. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Entonces, ¿quién le garantiza a usted de que verdaderamente lo que dijo Jesús era verdad? Si no hubiese resucitado. Entonces, la resurrección por eso es clave en la vida del cristiano. Porque esto afirma todas las palabras de Jesús, todo lo que Él dijo, quién Él era.
Esto afirma que en Jesús se cumplen las profecías acerca del Mesías. Esto garantiza de que en Jesús se cumple lo que vendrá en el tiempo venidero, al final de los tiempos. Entonces, la resurrección afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, afirma todo lo que la Escritura nos dice, de que todos somos pecadores, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La resurrección afirma esto, de que todos entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, que estamos separados de Él por causa de nuestros pecados. Pero también afirma de que entonces todos estamos condenados a recibir la ira de Dios. Todos, la humanidad está condenada a esto. Y por lo tanto entonces necesitamos de un Salvador. Entonces con la resurrección se afirma esto. Romanos 1:18, que todos estamos expuestos a la ira de Dios. Ahora, también parte de lo que se afirma con la resurrección es que nadie puede salvarse a sí mismo. Por lo tanto, necesitamos de un Salvador y ese Salvador es Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dejando así la puerta abierta para que todos aquellos que quieran entregar su vida a Cristo puedan venir a Él, tengan acceso a salvación a través de Jesús. Y entonces puedan hallar en Jesús el Salvador que necesita la humanidad. Y esto se afirma con la resurrección. También con la resurrección se afirma de que la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por medio de la fe. Esto lo afirma la resurrección. Y finalmente, para que no haya ningún atajo, la resurrección afirma de que solamente Jesús es el camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, vean todo lo que se afirma y se confirma por medio de la resurrección. Todo lo que el Antiguo Testamento habla respecto al pueblo de Israel y a la humanidad, ya acerca de Cristo. Y parte de lo que habla acerca de la humanidad y el pueblo de Israel es algo que veremos ahorita en unos momentos, en unos versículos más adelante. Y por eso les digo que vamos a estar buscando en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para poder comprender el contexto y el punto de Pablo. Porque está evidenciando la resurrección de Cristo. Porque esta tiene poder para transformar. Todos vemos la cruz y la sangre de Jesús, gloria a Dios, pero la resurrección es el sello de su obra. Porque quiere decir que entonces la ofrenda, el sacrificio expiatorio fue aceptado por el Padre. Y tanto así que le ha dado vida al Hijo nuevamente. Gloria a Dios por eso. Entonces, después de haber puesto todos estos argumentos, Pablo, versículo 12, continuamos leyendo, 1 Corintios 15:12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si ya han escuchado acerca de que el Evangelio involucra la predicación acerca de la doctrina de la resurrección, ¿cómo es que muchos siguen diciendo entre la iglesia que la muerte, que la resurrección de los muertos no existe? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó entonces. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. O sea, somos falsos testigos, dice Pablo. Estamos hablando pura historia, pura fantasía. Tenemos una fe vacía.
Versículo 15, y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, están evidenciando, están diciendo que Dios es mentiroso, que Él en realidad no resucita a los muertos y no tiene poder sobre la muerte. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelve a repetir, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, nadie ha sido justificado. Por lo tanto, continuamos viviendo en condenación. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que en vano aquellos que murieron vivieron para Cristo. Aquellos como Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, en vano dio su vida o entregó su vida por el Evangelio. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo diciendo, si esto fuese así, si realmente no existe la resurrección de los muertos, entonces somos dignos de recibir la lástima de toda la humanidad, a través de toda la historia, porque hemos estado viviendo una fábula, una fantasía, una fe vacía. Y por lo tanto, entonces, con la muerte acaba todo. No hay vida más allá de la muerte. Pero esos son los supuestos que Pablo está planteando. Como que ustedes entonces dicen esto y esto y esto. Bueno, este es el resultado si en realidad Cristo no hubiese resucitado. Fuésemos falsos testigos, nuestra predicación sería una historia de fantasía. No estaríamos justificados, aún estaríamos en nuestro pecado. Los que murieron viviendo una fantasía, por lo tanto, dignos de la lástima de todos. Pobres, se creyeron el cuento. Pero, si vamos a Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5. En versículo 28, en esta sección Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de la autoridad que el Padre le ha otorgado al Hijo, el cual es Él, y cómo Él ejerce esta autoridad. Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes? Todos. Los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, toda la humanidad que ha muerto escuchará la voz del Señor para resucitar. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Jesús no está hablando acerca de las obras propiamente, sino que está hablando acerca de la incredulidad de muchos, de la fe en el Hijo de Dios, o en la negación, incredulidad en el Hijo de Dios. Entonces ya tenemos un preámbulo. Jesús mismo lo dijo, todos van a resucitar. Cuando dice todos, es toda la humanidad que ha muerto durante esta vida. Pero no todos resucitarán al mismo tiempo, sino que va a haber un orden. Y ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 20. Ya Pablo, dejando de lado los supuestos, ahora se va a centrar en la verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es verdad, Él ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, Pablo habla acerca de primicias. Y esta palabra está asociada a la fiesta de las primicias, que es la primicia de la cosecha.
cuando todo el pueblo trae ofrendas de granos, tanto de cebada como de trigo, para presentar la primera cosecha del año agrario. Y esto es simplemente un preámbulo, un anunciamiento de la gran cosecha que vendrá más adelante, meses después, al final del año agrario hebreo. Bueno, en realidad, en general, del año agrario. En donde ahí, en la fiesta de las cosechas, esta es otra fiesta, el pueblo traería el agradecimiento y reconocimiento de que Dios es quien ha provisto durante todo el año la abundancia de las cosechas. Ya no solamente de los granos, sino también de todo lo demás. Pero entonces, Pablo asocia a Cristo, su resurrección, con las primicias, diciendo, Él es lo primero, Él es quien está abriendo el camino, quien nos da el testimonio, nos da el ejemplo de que todos los demás resucitarán de los muertos. Y entonces fundamenta su punto con Adán y con Jesús. Adán abrió la puerta por medio del pecado para que la muerte viniera al mundo. Pero Jesús vino a contrarrestar el pecado y la muerte y la condenación, para que entonces todos puedan tener acceso a la vida zoe de Dios, que es la vida eterna, la vida plena en Dios, y tengan una esperanza de gloria. Pero entonces, y aquí es donde vamos a meternos de cabeza en esta sección para estudiar, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este es el orden que Dios ha planteado dentro de su plan soberano. Que la resurrección de los muertos es real, la primicia es Cristo, quien va a resucitar para salvación, va a resucitar para esperanza eterna, pero luego hay un orden. Y ese orden, o los que siguen en ese orden, son los que murieron en Cristo. Pero incluso esta sección se divide en dos tiempos. Y el primer tiempo, la primera dispensación que nos habla la Escritura es la de la iglesia, del tiempo de aquellos que murieron entre el Pentecostés y el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo le está explicando a la iglesia que entonces resucitarán aquellos que durmieron en el Señor. Y aquellos que queden con vida o que estén con vida en ese tiempo serán arrebatados juntamente con ellos en el cielo para encontrarse con Cristo en las nubes. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En el versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora el asocie de Pablo respecto a la trompeta de Dios está hablando no de la trompeta final en el Apocalipsis, sino de cuando se convocaba al pueblo a reunión. Y luego nosotros los que vivimos, porque Pablo tenía la esperanza de que el Señor viniera pronto en ese momento, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la primera parte de la resurrección de aquellos que han dormido en Cristo, de los que murieron en Cristo. Pero entonces, ¿y los demás? Bueno, recordemos que el orden de la secuencia de los tiempos, después del arrebatamiento viene la gran tribulación, 7 años de tribulación, en donde
Va a haber maldad en la tierra, donde la nación de Israel va a ser juzgada, va a ser disciplinada por Dios. Y muchos vendrán a Cristo, sí, pero les costará el doble por causa de la persecución. Y muchos morirán. Y al final de estos 7 años, el Señor regresará. Y entonces, aquí es donde vamos a ir a Ezequiel, capítulo 37, para poder comprender qué sucederá con los santos del Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 37. Es la visión que Dios le da al profeta Ezequiel respecto al valle de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 11, dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es el preámbulo del restablecimiento de la nación de Israel. Y esto sucederá en la segunda venida de Cristo, en donde todos los santos del Antiguo Testamento vendrán a la vida y juntamente con ellos vendrán también a la vida aquellos que murieron durante el tiempo de la gran tribulación. Y para poder comprobar esto, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Específicamente en el versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Porque después de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el Señor viene para establecer su reino milenial. ¿Y quién reinará juntamente con Él físicamente? Los santos de la iglesia, pero también aquellos que sufrieron durante el tiempo de la gran tribulación, y también aquellos santos del Antiguo Testamento, para que ahora sean un solo pueblo con Cristo, para juzgar y reinar sobre las naciones. Entonces, este es el orden que nos habla solo un versículo. Primera de Corintios 15, 23. ¿Ven que había que meternos de cabeza con la profundidad? Y el libro de Daniel habla acerca de este tiempo también. El libro de Oseas habla acerca de este tiempo también. Isaías habla acerca de este tiempo también. Entonces Pablo no tiene la información que está en Apocalipsis, porque no se había escrito el libro, sino que está basándose en lo que el Antiguo Testamento, las Escrituras habían previsto y habían profetizado acerca del final de los tiempos. Mas añadido a esto, la inspiración de Dios para hablar al corazón de la iglesia en Corinto, para que pudieran comprender el porqué de la resurrección de Cristo es tan vital para la vida del creyente. Porque quiere decir que todo esto es real y es verdad y se cumplirá. Ahora entonces, si
en Juan capítulo 5, versículo 29, Jesús les dijo que unos vendrán a la vida resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Y aquí apenas estamos viendo la resurrección de los santos. ¿En dónde quedan los demás? Continuemos aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, sabemos qué sucederá con los que durmieron con Cristo. Van a reinar con él durante su reino milenial. Pero los demás aún van a permanecer dormidos. Vamos a ir al versículo 11 de este mismo capítulo. Y vi un gran trono blanco, y esto va a suceder al final, cuando todo acabe. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, no había escondite. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ahí es donde se completa la resurrección de todos aquellos incrédulos de todos los tiempos, hasta el día y el momento en el que ponga fin el reino milenial. Para eso serán resucitados. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cumpliéndose así lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, en donde unos resucitarán para vida y otros para condenación. Entonces, podemos comprender, no pierdan ahí Apocalipsis 20, porque aún hay más del contexto que Pablo va a desarrollar en los siguientes versículos. Entonces, hasta acá tenemos cuál es el orden en el que el Señor o en el que la resurrección de los muertos sucederá. Cristo es la primicia. Luego los santos del Señor en diferentes tiempos. Y luego, por último, todos aquellos incrédulos que rechazaron a Cristo en vida. Continuamos en el capítulo 15, 1 Corintios, versículo 24. Porque dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, que ya lo vimos. Por lo tanto, si la muerte es destruida, ¿qué sucederá durante el tiempo en el que todos aquellos incrédulos, todo el reino de las tinieblas habiten en el lago de fuego y azufre? ¿Qué sucederá si ya no hay muerte? Permanecerán ahí continuamente los siglos de los siglos. Pero primero es necesario que el Señor Jesucristo reúna todas las cosas en Él y reúna en Él toda potestad y todo poder para que Él reine sobre todas las cosas y luego entregará la victoria al Padre. Vamos a ir nuevamente a Apocalipsis capítulo 20. Voy a leer desde
el principio. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya leímos la primera parte, bueno, el versículo 4 y 5. Vamos a continuar en el 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, según lo que ya se había anticipado, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el contexto de lo que Pablo está comprimiendo en estos versículos en 1 Corintios capítulo 15. Esto sucederá durante el reino milenial. Y quiere decir que entonces muchas personas serán aún engañadas durante el tiempo en el que Jesús lo puedan ver cara a cara, pero que por su propia decisión están condenándose a sí mismos para ir en contra del Dios Altísimo, para rebelarse en contra de Él. ¿Pero qué sucederá? Morirán con un fuego consumidor, mientras que Satanás será enviado al lago de fuego y azufre. Y luego, juntamente, todos los incrédulos de todos los tiempos serán resucitados para ser juzgados, como vimos en la última parte, en la última sección del capítulo 20. Entonces, Cristo reunirá todas las cosas en Él, tanto el cielo y la tierra, y las tendrá en su poder, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 10, que en Él serán reunidos todo poder, potestad y autoridad en Cristo, conforme a la dispensación y el cumplimiento de los tiempos, tanto en el cielo como en la tierra. Y este poder le será otorgado a Él, y todo se sujetará a Él, porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores, por todos los tiempos, por todos los siglos. ¿Y qué sucederá entonces después de esto? Vamos a regresar a nuestra sección de estudio de hoy. 1 Corintios 15, continuamos en versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, la única excepción es el Padre, que no se va a sujetar al Hijo, sino que el Padre le ha dado autoridad para que toda la obra que le ha encomendado al Hijo, Él la establezca, Él la cumpla y la complete, y ya ha sido completada para este tiempo. Versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria a Dios. Él entregará con todo el orgullo: Señor, la obra ha sido entregada, ya ha sido acabada. Lo que me encomendaste ya ha sido acabado, lo he cumplido. Todo está sujeto y toda la gloria es para el Padre. Y esto no habla acerca de que Cristo va, entonces el Hijo disminuye su poder o autoridad, sino que ambos que comparten la misma esencia de Dios serán glorificados. El Padre, y a la diestra del Padre el Hijo, quienes van a compartir la gloria. Pero quiero terminar
con lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Porque después de esto ya ha terminado todo y entonces veamos lo que sigue. Apocalipsis 21, versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y ahí es donde todo volverá a donde el Señor planeó desde el principio. Todo será regenerado, renovado y devuelto a la esencia primordial del plan divino, en donde Él tenía comunión y relación continua con el hombre, y en donde los hombres glorificaban a Dios y cumplen, porque esto sucederá, y cumplen su llamado de adorar al Padre y al Hijo, en espíritu y en verdad. Todo esto, Pablo lo está comprimiendo en estos versículos para fundamentar la importancia que tiene la resurrección dentro de la fe cristiana. Porque la resurrección es el sello de garantía de que todo sucederá en su debido orden y en su debido tiempo. Y hermanos, con esto yo los animo a que si usted no está consciente y claramente convencido de que usted no ha entregado su vida a Cristo, de que usted ha nacido de nuevo, ahora que tenemos la información completa, tome la decisión de entregar su vida a Cristo realmente. No vale la pena nada en este mundo, ni la práctica del pecado en este mundo, no vale la pena el continuar viviendo como estamos viviendo, si sabemos qué es lo que nos espera al final de los tiempos. Así que si usted no tiene una relación con Cristo, no ha entregado su vida realmente y no hay fruto del Espíritu en su vida, de que haya nacido de nuevo, hoy es un buen día de que podamos entregar realmente nuestra vida al Señor. Y aquellos creyentes, yo los animo a que podamos profundizar y meditar en esto, porque es necesario que prediquemos y enseñemos el Evangelio completo. No solo de la sangre de Jesús, sino que podamos tener el fundamento doctrinal para fundamentar el por qué es necesario de un Salvador. ¿Qué es lo que le espera a aquel que no tiene a Cristo en su vida? Este es mi ánimo en esta mañana. Y si usted quiere entregar su vida al Señor, yo voy a hacer una pequeña oración de confesión. Esto no es nada mágico y que van a descender ángeles. Simplemente la convicción de nuestro corazón y una confesión con nuestra boca, con nuestro entendimiento de que verdaderamente entregamos nuestra vida al Señor. Entonces yo voy a orar y usted puede repetir ahí en su lugar, porque no permita continuar su vida sin saber de que su vida está asegurada en Cristo Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Yo confieso de que soy destituido de tu gloria, que soy pecador, que soy culpable y que merezco la ira de Dios. Pero reconozco que tú, Jesús, eres mi Salvador, que tú, Jesús, eres el único camino al Padre.
y que fue por tu sangre derramada en la cruz, que hoy yo puedo pedir perdón de mis pecados y saber de que soy perdonado, que soy expiado y soy limpio de mis pecados pasados, presentes y futuros. Y confieso que creo en Cristo como el Hijo de Dios. Te confieso como mi Señor y Salvador en esta mañana. Y creo en la resurrección de Cristo Jesús, sabiendo que esto me da esperanza para vida eterna y no para condenación. Inscribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida, conforme a tu voluntad, y guíame en el camino de la verdad. Permíteme nacer de nuevo en el Espíritu y seguirte a ti con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. En el nombre de Jesús oro esto. Amén y amén. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que nos has permitido ser expuestos a tu palabra. Y gracias por el buen alimento, Señor, que podemos encontrar en ti y en la Escritura, Señor. Trae convicción a nuestra vida y guíanos a toda verdad. Que sea tu verdad, Señor, y no opinión de los hombres. Guíanos a enseñar y predicar esto desde la gracia y la misericordia, Señor, y no desde el juicio, sino con la gracia y la misericordia y sobre todo abundando siempre en el amor perfecto de nuestro Señor. Te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.